como que el tiempo está cerca, y ahorita el mundo está muchos asustados por lo que está pasando en Ucrania. Rusia ya ha dicho que tal vez no vamos a entrar en detalles del conflicto, sino que a nosotros nos interesa saber qué dice la Biblia, ¿verdad? Porque la verdad es que esto nos viene a sorprender. Hoy sale una noticia tremenda, ya Rusia preparándose con armas nucleares y que sería algo catastrófico, ¿verdad? Sería algo tremendo para el mundo que esto llegara a suceder, ¿verdad? Es correcto, Entonces ya señor. vamos a escuchar tu opinión, pero mira, yo me quiero ir a nivel de párvulos, ¿sí? A nivel de principiante. Yo quisiera preguntarte, ¿Rusia aparece en la Biblia? Porque Amén. realmente Gloria sea. yo me pongo a leer y sobre todo ahorita muchos están poniendo énfasis en Ezequiel 38 y 39, pero yo los leo, por eso te digo que lo voy a hacer, te voy a hacer la pregunta como de un principiante, ¿verdad? Yo lo leo y no encuentro la palabra Rusia ahí. Entonces, Amén, amén. explícanos cómo está eso. Primero quiero saber si Rusia aparece en la Biblia, si hay algo que la Biblia diga Correcto. en cuanto a... Amén, siervo. Bueno, quiero compartirte esta parte esencial. Primero que nada, como tú decís, vamos a comenzar desde los orígenes. La profecía que prácticamente la Biblia relaciona de manera directa con la nación de Rusia, o lo que la Biblia identifica como la nación de los confines del norte, ya que parándonos en Israel, en el lugar donde se escribió la Biblia, Rusia es la que queda hacia los confines del norte. Ajá. Entonces, veamos los detalles, siervo, de lo que la palabra del Señor dice ahí. La Biblia sí menciona de Rusia, y te digo, mi hermano, que si no fuese por la profecía bíblica, nosotros estaríamos completamente aterrorizados pensando que el mundo se va a acabar, porque el armamento que tiene completamente estas naciones, Rusia cuenta con más de 5.000 armas nucleares aproximadamente, y esto es como para destruir al planeta completo. Entonces, esto Aniquilación dejaría totalmente en ruina y a todo el tremendo. mundo. Pero la palabra del Señor no nos da todavía esos detalles. La palabra del Señor nos da detalles más claros, y por eso es importante, y agradezco la intención también de tu parte de haber expuesto este tema, porque debido a la profecía de la palabra de Dios, muchos están tomando interpretaciones como se ha hecho cada vez que hay una catástrofe, cada vez que hay una situación como esta, pues se cae muchas veces en alusiones. Y si bien es cierto, lógicamente, como dice la palabra, ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Es verdad, ahora estoy 20 años más cerca del día de la redención que cuando creí 20 años atrás. Entonces, siervo, es importante tener lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice? En el capítulo, voy a leer el contexto, hablando del capítulo anterior y del siguiente. En el capítulo 36 del libro de Ezequiel, la Ezequiel. palabra del Señor habla de la restauración futura de Israel, la cual involucra grandemente a la nación del norte, pues si nosotros hacemos un análisis de la historia, sabremos que las mayores migraciones del pueblo judío que hoy está de vuelta en su tierra vinieron principalmente de las naciones del norte, de Europa del este, por así decirlo, allá al norte de Israel. La palabra del Señor hablaba de los huesos secos, la palabra de Dios hablaba de la restauración de la nación de Israel, y en el capítulo 37 la Biblia lo menciona con gran claridad, refiriéndose a los huesos secos que han estado muertos por mucho tiempo, y que el 14 de mayo de 1948 Dios hace que estos huesos vuelvan a tener vida, soplando en ellos el espíritu de vida, tal y como la palabra del Señor lo dice. No el Espíritu Santo todavía, no el espíritu de poder de Dios. Si nosotros leemos Ezequiel 36, encontramos un espíritu con E minúscula, y luego al final, por ejemplo, voy a darle una pequeña lectura a esto. La palabra del Señor dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu
el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Eso significa que llevaban mucho tiempo muertos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Llevaban mucho tiempo ya muertos. Esta es la nación de Israel regada por las diferentes naciones de la tierra, por la desobediencia a los mandatos del Señor. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. La palabra de Dios es la que trae vida. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Si ponemos atención a 37:5 dice, hago entrar espíritu. Pero nosotros sabemos que el espíritu normal, que es el espíritu de vida, siempre se escribe con E minúscula. Y cuando se habla del Espíritu Santo, se habla del Espíritu de poder de Jehová, es con E mayúscula. Es como hablar del ángel de Jehová y el ángel normal. A veces se habla de ángeles, aparece con A minúscula, pero cuando se habla del ángel de Jehová, se escribe con A mayúscula. Son diferencias importantes en la Biblia. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Eso significa la nación de Israel volviendo a la vida, volviendo a resurgir después de más de 2000 años. Volviendo a resurgir después de 2000 años, más de 2000 años, y resurgiendo con el mismo idioma que hablaba el siervo David. Esto es una cosa maravillosa, porque yo me vine de Guatemala hace 4 años acá a Panamá, y yo ya hablo casi tipo panameño, alabado sea el nombre del Señor. Pero ellos lograron preservar su idioma. Esta es la mano de Dios, siervo. A pesar de haber sido regado por las diferentes naciones, hablar hasta el día de hoy el mismo idioma que hablaba David. ¿Me ibas a comentar algo, siervo? Para estar claros en este punto, cuando decís que los huesos secos recibieron ese espíritu de vida, ¿te estás refiriendo al pueblo de Israel establecido como nación? Correcto. En de 1948. A eso te estás... El 14 de mayo de 1948. Ahora, una cosa importante de notar que nosotros a veces pasamos por alto es que aunque Israel actualmente se le reconoce con el nombre de Israel, la mayoría de los que están ahí son judíos. Esto significa que es la tribu de Judá en su mayoría la que ha vuelto, pero las otras 10 tribus todavía siguen regadas. Eso es un detalle muy interesante porque nosotros llamamos Israel, pero sabemos que Israel estaba dividida en la nación del norte y la nación del sur, que eran las 10 tribus y la tribu de Judá. Los judíos son los que en su mayoría están de vuelta, pero los otros 10 todavía siguen regados. Probablemente tendrán gran resurgimiento con el levantamiento de los 144,000 judíos alrededor, israelitas alrededor del mundo. Entonces, es una cosa interesante. Me refiero exactamente a eso, al resurgimiento de Israel el 14 de mayo de 1948, naciendo como nación, volviendo a la vida como nación. Ahora, ¿por qué estamos tocando esto? Porque esto va en relación a lo que Rusia hará más adelante. Esto se relaciona en los versículos que veremos a continuación. La palabra del Señor sigue diciendo en Ezequiel 37:8, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esto es lo que la nación de Israel es hoy en día, aunque no es un ejército numeroso, pero se considera que en la actualidad un soldado tiene la capacidad de ser, se ha registrado ser 10 veces más superior que cualquier otro soldado de otra nación. Los israelitas han sido soldados extraordinarios. No pudieron derrotarlos en la guerra de los 6 días. Acabamos de ver recientemente el año pasado los acontecimientos que tuvieron. Hermano, cualquier otra nación hubiera sido borrada del mapa con el lanzamiento de cohetes que grupos como Hezbollah y Hamas lanzaron desde la frontera de Gaza contra Israel. Sin embargo, se han convertido en un ejército de respeto, aunque no, aparentemente no son una potencia nuclear.
pero son una potencia por la palabra de Dios, por la palabra respirada de Dios en ellos. De la palabra del Señor dice, me dijo, hijo de hombre. Esto es importante de entenderlo, siervo, el versículo 11, porque muchas personas a veces relacionan esto a la iglesia, y aunque sí se puede predicar simbólica y figurativamente, el contexto de la profecía originalmente se refiere a Israel. Me dijo en el versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Preciosa palabra, siervo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Habiendo resurgido Israel como nación, una cosa muy importante, siervo, es que las migraciones que vinieron de la nación de Israel para dar forma a lo que es la nación de Israel hoy en día, la mayoría de ellos vinieron de Checoslovaquia, Polonia, Rumania, inclusive Ucrania y otros del área, de todo lo que era el área de la Unión Soviética en ese entonces. Es interesante porque esta es la nación del norte, a donde el Señor en repetidas ocasiones, por cuestión de tiempo, no voy a mencionar los textos ahorita, pero en repetidas ocasiones dice, y los traeré del norte, y llamaré del norte a mi pueblo. Constantemente menciona el norte. Ahora, para nosotros el norte aquí es Estados Unidos, pero para Israel al norte está lo que es la nación de Rusia y toda la Unión Soviética. Entonces, vamos ahora a lo que la palabra de Dios hace en relación a Rusia. Esto es lo que la Biblia dice. No me voy a detener a hablar de los acontecimientos como estamos viendo, aunque estoy al tanto de lo que está sucediendo en Kiev, de lo que está sucediendo en Donbass, en estas, la postura de Vladimir Putin como la postura de la OTAN, de la Unión Europea. Estoy al pendiente de ello por cuestión de información, pero me interesa saber lo que la Biblia dice para entender qué rumbo van a tomar los acontecimientos. Esto es lo que la palabra del Señor dice, siervo, en Ezequiel capítulo 38. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Aquí es el detalle importante a entender, mi hermano, para saber que la Biblia está hablando de Rusia. Primero que nada debemos preguntarnos de dónde salen estos nombres. Nombres que aparecen ahí como Magog, Tubal, Mesec. ¿De dónde salen estos nombres? Bueno, la respuesta se encuentra en Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10 nos dice quiénes son Magog, quiénes son Gomer, quiénes son Tubal, naciones de las cuales vamos a ver ahorita. Y la palabra del Señor dice en Génesis 10, en cuanto a la descendencia de los hijos de Noé. Nosotros sabemos que después del diluvio hubo un reseteo. Ya de ahí nosotros venimos una de dos, de Canaán, de Can, de Sem o de Jafet. De alguno de estos tres. Ahora ya sabemos que los cananeos, la mayoría de ellos fueron destruidos por rebelarse contra Dios. El jebuseo, el gergeseo, todos ellos, los filisteos, ya no existen hasta el día de hoy. Su memoria ha sido borrada de la faz de la tierra. Esto significa que nos quedan los jafeitas, los descendientes de Jafet y los descendientes de Sem. Sem es de donde vino Abraham, así que cuando se habla de los semitas se habla de Israel. Pero la Biblia interesantemente nos habla de la descendencia de Jafet. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 10. Estas son las genealogías de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ahora el versículo 2, escuchen esto, porque lo veremos en Ezequiel 38. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog. Ahora, Gomer es lo que hoy en día se conoce como el área de Alemania. Magog, los magogitas emigraron más allá del mar Carpio y llegaron hasta las tierras del norte, en esta área de Europa del Este. ¿Cómo sacamos esta información? Bueno, hay una ciencia que se llama etnología, que son los que estudian las migraciones de las razas y las etnias a diferentes lugares. Y los etnólogos dicen
que los descendientes de Jafet fueron invadiendo, cruzaron todo el mar Carpio hasta llegar al área conocida como Rosh. Esta tierra llamada Rosh significa, en el contexto hebreo, se llama soberano o jefe. Rosh significa soberano o jefe, y de la palabra Rosh es de donde se desprende la palabra Rusia. Entonces, los descendientes de Jafet emigraron hacia Rosh. A los descendientes que eran Magog, por ejemplo, Magog se ubicó en los territorios de Rosh. Por esto es que nosotros podemos entender que cuando la Biblia habla de Magog, se refiere a los habitantes que ahora habitan en Rosh, que son en realidad descendientes de Jafet, los jafeitas. Un saludo para todos los que se están uniendo en esta hermosa hora. Dios les bendiga, y si nos dejan en los comentarios de dónde nos están sintonizando, enhorabuena. Entonces tenemos que en realidad estos nombres, dice la Biblia en el capítulo 10, versículo 2, los hijos de Jafet son Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal. Ese lo vamos a encontrar en Ezequiel 38. Mesec también lo vamos a encontrar. Y los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Cosa interesante que Togarma es el territorio de Turquía hoy en día. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis. Tarsis es España en el mapa. Kitim y Dudani. Y la palabra del Señor habla de esto: se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Los hijos de Can, y luego hablan de Cus, de Mirai, de Put y de Canaán, que algunos están en un sentido espiritual relacionados en la profecía de Ezequiel 38. Ahora, volvamos a Ezequiel 38. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Cuando la Biblia habla de Gog, no habla de una nación, habla de un líder. Este Gog no es tampoco el anticristo, no es a lo que la palabra de Dios se refiere, pero sí se refiere a alguien que estará liderando a los mogagitas, a los magogitas en el tiempo final, a los descendientes de Magog, a los de Mesec, a los de Tubal, a los de Togarma, a los de Gomer. Este Gog, que hace referencia a un líder. Yo no sé si ese líder podría ser Vladimir Putin. No voy a caer en una opinión de esto, pero si realmente la profecía se aplicara hoy en día, ese líder sería él. No estoy diciendo que él sea el anticristo en ninguna manera. Él no lo es, pues el anticristo será greco, romano, judío, y tal vez en otra ocasión hablaremos de ello, siervo. Pero muchas personas están creyendo esto. Ahora, dice la palabra de Dios: pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, en la tierra de Magog, en la tierra donde habitaban los mogagitas, que esto era Rosh, que en la actualidad es Rusia. Príncipe soberano, la palabra soberano ahí aparece como Rosh, nuevamente en la expresión hebrea, que nuevamente se refiere a la misma Rusia en la actualidad. Príncipe soberano de Mesec y Tubal. Mesec hace referencia a las áreas de Moscú, y Tubal también a las partes de las ciudades en esa área. Los habitantes, tanto Mesec como Tubal, son descendientes de los hijos de Jafet, y ellos emigraron hacia esta parte de la tierra conocida como Rosh. Hoy en día, la mayoría de los que habitan ahí son los descendientes de Jafet. En otras palabras, la mayoría de los rusos, toda el área de lo que es la Unión Soviética, la mayoría de ellos está poblado principalmente por este tipo de habitantes que la Biblia menciona acá. No sé si quieres dar algo al respecto, siervo. Estoy poniendo toda la atención, ¿verdad? Pero entonces me parece interesante que los mismos nombres que estás mencionando acá en Ezequiel, se mencionan en Génesis 10. Quiere decir que en la profecía solo están haciendo una figura o un símbolo, porque ellos obviamente aquí ya no están vivos. Es correcto. Como persona ya Magog ya no está. Pero su descendencia sí continúa hasta el día de hoy habitando la tierra de Rosh. Correcto. Amén. Dice así la profecía: y di, así ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel 38:3. Aquí dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Si tú has oído la noticia, siervo, sabrás
que Rusia no apoya del todo a Israel. Rusia no está a favor de Israel. Es más, lo han estado utilizando últimamente como una excusa para decir por qué no condenaron a Israel cuando han estado atacando o invadiendo las tierras palestinas. Desde el punto de vista bíblico, la tierra en la que hoy Israel está, y aún más hasta la del mar Mediterráneo, lo que hoy ocupa Irán e Irak, todo esto le pertenece a Israel, pero se cumplirá en el periodo del milenio. Actualmente ellos están en contra de Israel. Es más, una de las grandes preocupaciones de nuestros hermanos cristianos en Ucrania, según las transmisiones que veíamos en Mundo Cristiano, es que si Rusia invade Ucrania, queda prohibido la predicación del evangelio en Ucrania. Y esto es algo, Ucrania tiene muchas. Ayer me reunía con algunos de los miembros de la Alianza Evangélica acá en Panamá y compartíamos con algunos de nuestros hermanos. Decía, hermano, nuestra denominación, que es Iglesia Cuadrangular, tenemos al menos 5,000 iglesias en el área, a 100 iglesias con más de 5,000 miembros en el área de Ucrania. Eso es solo la Iglesia Cuadrangular. Entonces, esto es interesante porque estaríamos hablando de que los rusos o Vladimir Putin no es un hombre que crea en Dios. Más allá de que es un hombre serio y muy recto en lo que ha hecho, tratando de mantenerse en la línea y muy determinante en palabra, pero nunca debemos olvidar que es un hombre que no teme a Dios. No es un hombre que tema a Dios. Es más, al final de los tiempos veremos que se levantará contra Israel. Solo está esperando la ocasión. La Biblia dice, 38:4, y te quebrantaré y pondré garfios en tu quijada y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballo y jinetes, de todo en todo equipado, gran multitud con pavases y escudos, teniendo todos ellos espadas. La palabra del Señor está hablando que Israel descenderá, que Rusia descenderá en contra de Israel, no porque ellos quieran, sino que sucederá algo similar a los acontecimientos que tuvieron lugar en Egipto. Dios utilizará ahora no a Egipto, sino a Rusia. En el tiempo pasado, Dios utilizó a Egipto porque era el imperio más poderoso que había, y lo usó para demostrar quién es el Dios verdadero frente a los ojos de Israel. En el tiempo futuro, dentro del periodo de la gran tribulación, Rusia aparece como una potencia dominante por encima de las naciones de la tierra. Esto es un detalle muy interesante a notar, porque no estoy diciendo que Rusia va a conquistar o algo por el estilo, sino la palabra de Dios no me presenta. Sí me dice que China va a descender con 200 millones de soldados al valle de Josafat en el libro de Apocalipsis, pero principalmente dice que Rusia estará unida a varias naciones y que descenderá al valle de Josafat, esto para la tercera guerra mundial, a la mitad de la gran tribulación, según los datos de la palabra de Dios. Vamos a ir paso por paso. Entonces Dios utilizará a Rusia para manifestar su gran poder y pondrá garfios. Quiere decir que de alguna manera será atraído hacia las tierras de Israel. Él se sentirá por pensamientos que coincide y por la ambición de conquistar el Golfo Pérsico rico en petróleo. Rusia va a descender a las llanuras de Israel, pero ahí es donde Dios entrará en combate con muchas de estas naciones. La Biblia dice en Ezequiel 38:4 que Dios la traerá con garfios. Un garfio es como un anzuelo gigante que se pone en la boca de alguien, y cuando ese anzuelo es puesto, no es cuestión de si quiere venir o no, es cuestión de en cuánto tiempo viene. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 38:5, Persia es Irán en la actualidad. Ustedes han escuchado hablar de las naciones principalmente americanas, América del Sur, América Central y algunas de América del Norte, de su posición condenando a Rusia, pero esto no le afecta en nada a Rusia. Persia, que es Irán, Irán está en silencio. Irán tiene una potencia nuclear, no como la de Rusia o la de Estados Unidos, pero Irán ha prometido a través de su presidente Ahmadinejad, no me recuerdo el nombre bien ahorita, pero ha prometido borrar a Israel del mapa. Entonces, si Estados Unidos no mete mano en la situación actual, China está esperando. Dice, no, si Estados Unidos sigue mostrando debilidad y las naciones de la OTAN lo hacen también,
entonces sin lugar a dudas China va por Taiwán. Irán intentaría ir por Israel y lógicamente Rusia, sus planes que tiene en mente. Por eso es importante ver qué es lo que sucederá en los próximos días, porque independientemente de lo que suceda, varias naciones se van a engrandecer y faltarán el respeto a la nación que era Estados Unidos, que supuestamente los mantenía juntamente con las organizaciones como un poco opaca. Pero en la actualidad, ¿qué está mostrando la OTAN? Palabras, sanciones y esto. Rusia no está preocupado por las sanciones, siervo, porque si el área de Europa y el área de la nación del norte, Estados Unidos, le cierra las puertas a Rusia, Rusia tiene su mirada hacia China y listo, se soluciona el problema. Entre estos dos se arman y se ayudan y siguen hacia adelante. Esto no va a afectar la economía de ellos, pero nosotros veremos tremendamente afectados en América Central. Definitivamente aquí nosotros, en nuestros países, termina repercutiendo todo esto que está pasando, ¿va? Principalmente con costos y todo eso. Pero mencionas algo importante de lo que de Rusia, que es lo que en los tiempos recientes se ha estado hablando, hoy que tenemos acceso principalmente a medios rusos como RT, ¿verdad? RT en español. Entonces podemos darnos cuenta de las noticias que ellos dan, de cuál es el pensar de Putin y cuál es el pensar de ellos, su ideología. Entonces, ellos se quejan mucho, por ejemplo, de las medidas o de las sanciones que pone Israel, de los movimientos militares que hace Israel. Incluso ahorita ese es el problema, la OTAN movilizando tropas cerca de las fronteras de Rusia, y Rusia no puede hacer nada porque el mundo se voltea contra ellos. Esa es su queja, es lo que estabas mencionando, ¿verdad? Entonces viene Israel y toma medidas con Palestina. Estados Unidos apoya a Israel. Estados Unidos apoya a Israel. Entonces, vienen como estás diciendo, y esto es lo que te iba a decir, que posiblemente lo tenía en mente, pero ya lo mencionaste. ¿Qué otro apoyo podría recibir Rusia? Correcto. Entonces lo acabas de decir, podría ser China, ¿verdad? Es correcto. Ahí es donde está. Mira que ellos no se han pronunciado, ni tampoco Irán. Ahora, la mayoría de los árabes, allá por el tiempo de Saddam Hussein, Rusia siempre se ha convertido en el defensor de los árabes en esta parte de Oriente Medio, porque principalmente de ahí está una gran parte de abastecimiento del petróleo. En el tiempo en que Saddam Hussein estaba en su pleno gobierno, ciertamente en Irak, Rusia no quería, porque Rusia tenía un contrato de $200 millones petrolero con los habitantes en el área de Irán, y no quería la invasión. Sin embargo se dio. Pero, amado hermano, lo que vamos a ver es que en realidad, yo no sé lo que vaya a pasar en la actualidad. Esto no se encuentra proféticamente en la Biblia más que como rumores de guerras y guerras. Así es como se encuentra en su totalidad. Pero lo que sí sé es que Rusia se convertirá en potencia y se mantendrá como potencia hasta el final de los tiempos por la profecía que aquí está relacionada. Entonces, suceda lo que suceda, una cosa sabemos: en el tiempo de la gran tribulación, o para cuando se dé la tercera guerra mundial, Rusia será potencia en armamento. La palabra del Señor habla de las naciones que se le van a unir, porque la Biblia está hablando aquí de las naciones que van a ir con ellos. Entonces, en primer lugar, la Biblia dice Persia, Cus y Fut. Persia es Irán. Esto significa que al final de los tiempos, Irán se va en alguna manera, ya sea por medio de tratados, pero Irán será totalmente, Rusia se gobernará y será un comandante para estas naciones. Irán va a unirse a Rusia, ya sea política o armamentalmente hablando. El apoyo de Irán, que es Persia, estará a favor de Rusia. Cus es Lidia, la ciudad de Lidia también se convertirá y también estará a favor de Rusia. Fut es lo que se conoce en la palabra del Señor como Sudán. Todos estos países son países de confederaciones árabes, y ellos se unirán a Rusia. También lo hará Gomer. Esto es interesante,
porque Gomer es Alemania en la actualidad. Ahora, si tú y yo vemos los datos, Alemania actualmente no está a favor de Rusia. Pero en la Pertenece a Biblia, la como OTAN. algo contradictorio, me señala a mí que algo pasará, que al final de los tiempos Alemania también peleará al lado de Rusia. Esto es Ahorita interesante. sí, me parece interesante porque también es algo que se está mencionando con los problemas que hay en la actualidad, porque hasta hace un par de años estaban hablando de ese gasoducto que están construyendo desde Rusia para Alemania, Es correcto. pero que tenía que atravesar Ucrania, ¿verdad? Entonces, Es pero correcto. Ucrania oponiéndose a ese gasoducto y ahora están diciendo los rusos, se canceló el proyecto. Sí, Ahí correcto. terminó. Es más, aún aunque el proyecto está cancelado, Alemania sí recibe el 55% de gas en el área de Alemania. Entonces, recibe Alemania de parte de Rusia. Entonces, esto hace como que, bueno, sí, vamos a ver qué hacemos, pero como que no van a meter las manos tanto. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia a mí me dice? La Biblia me asegura que al final de los tiempos, Alemania, Gomer, estará unida con Rusia. Estará unida. También lo hará, dice la palabra de Dios, Gomer y todas sus tropas y la casa de Togarma. Togarma es Turquía en la palabra de Dios. Entonces Turquía también es confederaciones árabes, estarán unidas también a Rusia. Entonces los datos están en la palabra del Señor. De los confines del norte. Estos son los detalles interesantes. O sea, no hay otro norte de Israel que más que las confederaciones o lo que se le conoce como la Unión Soviética. Desde los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Muchos pueblos se van a unir a Rusia en esta batalla, pero no en la que está ahorita, sino en la batalla que la palabra de Dios profetiza para los tiempos finales. Dice la palabra de Dios, versículo 7, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda. En otras palabras, Rusia se convertirá en la protectora de estos países y en el comandante de estos países. Sé tú su guarda, se le dice. Sé tú su guarda, se convertirá en protectores de estos países, velará por el cuidado de Alemania, de Turquía, de Lidia, de Sudán y de las Etiopías que vamos a ver, la Etiopía árabe también. Y esto está en la palabra del Señor, los datos están ahí. Ahora el versículo 8 dice cuándo sucederá esto. De aquí a muchos días será visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Vendrás a la tierra salvada de la espada. ¿Cuál es esa tierra? La misma de Ezequiel 36. Rusia descenderá a la espada, a la tierra salvada de la espada. ¿Quién ha sido librada de los conflictos? No importa lo que hagan. Mira, hermano, cuando se levantó la guerra de los 6 días, Siria iba con 2.500 tanques e Israel tenía solamente 700 e Israel terminó ganando. Entonces es interesante, Egipto se levantó. Mira, Egipto no ha podido reponerse hasta el día de hoy porque de ese conflicto Israel bombardeó sus principales aeropuertos en una hora, desestabilizó totalmente, eliminó todo el sistema militar de Egipto. Ay, hermano, después Irak se unió y las 6 naciones estaban unidas contra Israel. ¿Y quién perdió la batalla? Ellos. Dios ha guardado de la espada a la nación de Israel. Pero Rusia descenderá contra la tierra guardada de la espada. La tierra que hasta el día de hoy ha sido guardada de la espada. Ezequiel 38:8. De aquí a muchos días será visitado al cabo de años. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Más claro no puede estar. Que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones. Todos ellos morarán confiadamente. Ahora Israel está bastante confiado, primero que nada, porque se han convertido en una potencia de armas. Yo vendía, en un tiempo estuve trabajando en ventas de armas y la mayoría de armas que vendíamos era de fabricación israelita. CZ75, CZ80, Cruz Jericho, cualquier arma que viniera era K100, todas esas armas eran de origen israelí. Hermano, eso es sorprendente. Ellos son una potencia y la cúpula de hierro nos dice mucho de eso, o el domo de hierro, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 9.
Subirás tú, se refiere a Magog, y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojo ni puerta. ¿Por qué la palabra de Dios dice esto? Actualmente sabemos que Israel está a la defensiva de cualquier ataque, pero dentro del periodo de la gran tribulación, una de las primeras cosas que el anticristo, el líder mundial, que por supuesto no se le conocerá como anticristo, será solamente un gran líder que se levantará en las naciones y podría hasta surgir en estos tiempos como mediador de lo que está pasando. Pero cuando ese líder se levante, lo primero que hará será firmar un tratado de paz entre Israel y los árabes. Esto se encuentra en el capítulo 9, versículo 27 del libro de Daniel. Y la palabra del Señor nos asegura que por la semana número 70, o sea, por 7 años, hará un tratado de paz con Israel. Y entonces Israel, sin la amenaza de los árabes alrededor, se sentirá confiada. Estará tranquilo, bajará la guardia. Hay un tratado de paz que aparentemente se ha hecho, se ha logrado lo que nadie ha logrado y ellos creen que este líder es verdaderamente el Mesías que esperaban. En ese momento es interesante porque será un escenario totalmente, o sea, este ataque es algo totalmente inesperado. O sea, hoy con Ucrania ya no lo venían anunciando, ¿verdad? De sí, que Rusia iba a invadir Ucrania, pero en este momento me da a entender de que no se va a pensar, no lo van a anunciar, no va a ser previsto, sino que como que va a ser algo sorpresivo, porque ahorita acabas de decir, pondré ese pensamiento, ¿verdad? Subirá a tu corazón esas palabras, concebirás ese mal pensamiento, o sea, como correcto. que... Israel no significa una amenaza para Rusia, pero dice que subirá un mal pensamiento a ellos. Ahora, más adelante la Biblia nos da los detalles por qué ellos descenderán ahí. La palabra del Señor nos dice, siervo, entonces, es interesante porque aquí estamos viendo este dato también, que por la palabra de Dios nosotros vamos entendiendo que esto sucederá a la mitad de la gran tribulación. Recordemos que el anticristo, el líder mundial, forma un tratado de paz entre Israel y los árabes y aparentemente el mundo comienza a llenarse de paz, excepto para aquel que quiera oponerse al sistema de gobierno. Habrá una persecución y el caballo rojo, derramamiento de sangre en contra de aquel que no se una al gobierno mundial. Pero de ahí la mayoría gozará aparentemente de tranquilidad, de paz. Las naciones dirán, este es el líder que estábamos esperando. Pero la Biblia dice que a la mitad de la gran tribulación el anticristo rompe su tratado con Israel. Algo sucede ahí y al parecer será Rusia la principal provocadora de que al venir en contra de Israel se termina esa supuesta paz que se había dado. Entonces estamos viendo esto, amados hermanos, en Ezequiel, en Ezequiel 38, 9. Subirás tú y vendrás como tempestad. Significa que vendrá con una cosa de terror. Vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojo ni puerta, para arrebatar despojos y para tomar botín. ¿Cuál es el botín que hay en el área del Medio Oriente? Es el petróleo que no tiene en abundancia Rusia. Rusia necesita del petróleo para mover, porque tiene gran armamento, pero eso no se mueve con agua. Se necesita de ese combustible. Ahora, mira esto, siervo, porque actualmente se está bloqueando todos los abastecimientos que iban para Rusia. Yo no sé si esto podría provocar que Rusia venga y decida, bueno, vamos a ir nosotros mismos por nuestro petróleo y vamos a seguir avanzando. Pero lo que sí dice la Biblia es que ellos descenderán por el botín, para poner tus manos sobre la tierra desierta ya poblada. Está la nación de Israel.
y sobre el pueblo recogido de entre naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Me encanta esto porque en el mapa mundial Perú o Ecuador es el centro de la tierra, pero desde el punto de vista de Dios, la nación de Israel es el centro de la tierra. Alabado sea Dios. Es más, la historia comprueba que cuando Israel está en paz, el mundo está en paz. Cuando Israel está en guerra, el mundo entra en guerra. Entonces, esto es interesante. Doy una pequeña pauta acá, hermano. El diablo, que no pudo ocupar el trono de Dios, sabe que el siguiente trono del Señor estará en la tierra de Jerusalén, en los territorios de Israel, donde él gobernará durante el periodo del milenio. Y el diablo nuevamente quiere intentar usurpar el trono de Dios, solo que ahora en la tierra de Jerusalén. Por eso él buscará que lo adoren como Dios allá, y lo logrará por un espacio de tiempo. Gloria al Señor. Un saludo para todos nuestros hermanos. En realidad, gracias por estar ahí. Verdaderamente tenemos una audiencia muy especial esta noche. Gloria al Señor. Continuamos con la palabra. Ezequiel 38:13. Saba y Dedán. Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis. Ahora, cuando la Biblia habla de Saba y Dedán, está hablando de Inglaterra, y los descendientes norteamericanos, prácticamente Estados Unidos, son los cachorros jóvenes de Inglaterra. Ya sabemos nosotros que la mayoría que actualmente ocupa América del Norte son descendientes ingleses, y nosotros somos el resto de América. Cuando la Biblia habla de Saba y de Dan, está hablando de América del Norte, de Inglaterra, y está hablando también de nosotros en América. ¿Qué harán ellos al respecto cuando vean a Rusia venir? Mira lo que harán, esto te parecerá fascinante. Saba y de Dan y los mercaderes de Tarsis. Tarsis es España. Siempre ha sido así. A Tarsis fue a donde quería escapar Jonás, ¿te recordás? Y todos sus príncipes te dirán, mira esto, hermano. ¿Has venido a arrebatar despojo? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Hacen preguntas tontas. Están viendo que la nación viene contra todo y todavía se quedan preguntando, ¿has venido para tomar despojo? En otras palabras, lo que vemos aquí son palabrerías. Ninguna de las naciones, Estados Unidos no se va a interponer en esa guerra de la Tercera Guerra Mundial, dentro del periodo de la Gran Tribulación. Las naciones de América del Norte, América Central y América del Sur solo se quedarán haciendo lo que actualmente están haciendo, bla, bla, bla. Condenamos aquí, condenamos allá. Te dice que en Guatemala quedó prohibida la ensalada rusa. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Esto es lo que la Biblia nos muestra. Se quedan con una apatía. Están viendo que viene con un gran ejército y se quedan solo opinando. Esto es lo que vemos ahí en la palabra de Dios en 38:7. ¿Alguna palabra, siervo? Mira, hasta el momento bastante interesado cómo va avanzando la historia y cómo la Biblia va relatando esto. Ya conociendo los nombres, ¿verdad? De los países, porque de qué países son en la actualidad, pues ya cambia el panorama. Ajá, ya cambia el panorama, ya lo entendemos mejor. Sí, esto es importante. Los detalles de los países, primero que nada, se puede a través de la arqueología. Y segundo, algunos de esos nombres basta con escribir en Google nombres de las naciones bíblicas en la actualidad y te pone el mapa hasta lo correspondiente. Entonces, esta es una forma bastante sencilla y eficaz que se nos ha permitido. Sin embargo, antes de dar cualquier criterio, debemos de verificar que realmente haya algún contexto o haya otra fuente para comprobar que realmente esos son los nombres de las ciudades. Entonces, como te decimos, los habitantes de Persia, por ejemplo, que es Irán, ellos se consideran hasta el día de hoy persas. No se consideran iraníes, sino persas en realidad. Y la Biblia habla de Persia, aunque actualmente Persia no existe, pero sí existe Irán, que es lo mismo. Ezequiel 38:14 dice, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo final, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército.
poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Esta es una frase refiriéndose al final de los tiempos. Así se le conoce en el Nuevo Testamento. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. Esta es la parte esencial de lo que te decía al principio. Amén. Será algo similar a lo que pasó con Egipto, solo que ahora no será Egipto, sino Rusia, la que será utilizada en el tiempo final. No estoy relacionando estos puntos de la Biblia, claro, a los asuntos que están sucediendo actualmente. Solamente digo que Rusia permanecerá hasta el final de los tiempos como una potencia poderosa. Así que esto es interesante de verlo en la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Dios bendiga la vida de mi hermano Jotze. Esa no la había visto. También está prohibida la montaña rusa. La montaña rusa, dice. Dios les bendiga, mis hermanos. No es que nos estemos riendo de las situaciones. Vive Dios. Anoche estuvimos en vigilia orando por las situaciones allá. Pero es un tanto cómico. Dios también nos da la alegría para disfrutar de ella. La palabra del Señor nos dice en este punto. Vamos ahora en el capítulo de Ezequiel 38, versículo 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Esto que vamos a ver acá, porque ellos descenderán a la mitad de la gran tribulación y ese conflicto durará hasta el final de los 7 años, hasta la segunda venida de Cristo. La tercera guerra mundial no se resuelve con una batalla entre naciones, sino que el mismo anticristo apunta a todas las naciones, después se unen para atacar al que viene desde el cielo. Y veremos algunos detalles breves de esto, porque Dios acabará con ellos. El ejército que estará ahí será de millones de millones. La Biblia dice que la mortandad que el Señor haga en ese lugar será tanta que la sangre llegará hasta los frenos de un caballo. Pero veamos la palabra de Dios. Vamos en el 19. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. ¿A qué se refiere? La Biblia habla de un terremoto, alabado sea Dios. De un terremoto el cual tendrá lugar en ese tiempo cuando las naciones se unan para pelear. Dios provocará un terremoto. Ahora, ¿cuándo Dios ha hecho uso de esto? Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Dios ha hecho uso de esto ¿te recordás cuando los descendientes de Coré se rebelaron contra la palabra de Dios puesta en Moisés? Allá por número 16, y la palabra de Dios dice que hubo un temblor de la tierra y se abrió la tierra y se tragó a 25,000 hombres. Fueron tragados por ese terremoto, descendieron vivos al Seol, es lo que la palabra de Dios dice. Una de las maneras en que Dios ejecutará juicio contra las naciones que se reúnan en contra de Israel en ese tiempo será provocando un terremoto tan grande en ese lugar que provocará la muerte de muchos. Esta profecía es a lo que la palabra de Dios se refiere cuando la Biblia habla en Mateo 25, en la segunda venida de Cristo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y llamará a juicio a las naciones. Ahí es cuando se lleva el juicio en contra de estas naciones. No es que Dios las va a llamar, ¿qué hiciste tú? ¿Qué no hiciste? No, el juicio caerá sobre estas naciones. Los justos serán puestos a la derecha, serán reservados en un lugar de privilegio. Pero los malignos, dice la palabra de Dios, que recibirán la ira de Dios. Y un dato interesante es que Dios dice en su palabra, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos, tampoco a mí me lo hiciste. Cuando Dios habla de la nación de Israel, se refiere a ellos como hermanos. Cuando habla de nosotros como iglesia, se refiere a nosotros como sus hijos, sus santos o sus justos. Pero con la nación de Israel, Él mantiene su identidad como el león de la tribu de Judá. Aunque Dios es Dios y no nació, vino, pero mantiene su identidad con la descendencia de Israel hasta aún siendo Dios, pues así se le manifiesta en el libro de Apocalipsis. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Sí, acabas de mencionar Mateo 24, Mateo 25. Mateo 25, correcto. Ya viene el Señor y se para a su derecha y a su izquierda, ¿verdad? Correcto. Ahí se lleva a cabo este juicio contra las naciones que fallaron en ayudar a Israel. Este es el juicio en contra de estas naciones y ahí y hay varios textos, los vamos a ver brevemente en este punto porque vamos a relacionarlo. En realidad, el final de este conflicto de guerra que la palabra de Dios menciona en Ezequiel 38 tiene su final con la segunda venida de Cristo. Ojo,
no con el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es el evento maravilloso en el cual el Señor nos tomará en un abrir y cerrar de ojos, según lo dice 1 Tesalonicenses 4:16, segunda de Corintios 15, 51 al 52. Será un evento en un abrir y cerrar de ojos. Eso sucederá según la promesa de Dios antes de la gran tribulación, para ser guardado del día de la ira que ha de venir, o de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, según Apocalipsis 3:10, porque Él nos guardará en su tabernáculo en el día del mal, según Salmos capítulo 27:5, porque nosotros no hemos sido puestos para la ira, sino para alcanzar misericordia, según 1 Tesalonicenses 5:9. Entonces vemos a través de la palabra de Dios esa promesa de ser guardado de esto que sucederá en el mundo. Pero en la segunda venida de Cristo, Él sí pondrá sus pies en el monte de los olivos. Ahí sí todo ojo le verá, habrá señal. Alabado sea Dios. Y lo que estás leyendo en este Ezequiel capítulo 38, este escenario que estás mostrándonos acá, no lo va a vivir la iglesia. Correcto, la iglesia del Señor ya no estará para ese entonces, al menos para cuando la guerra de Gog y Magog se lleve a cabo, ya que esa batalla tendrá lugar después de los 3 años y medio de la gran tribulación. Y al menos nosotros, por la palabra de Dios, no porque seamos simplemente pretribulacionales, sino porque en realidad en la Biblia todos los detalles, yo he analizado el arrebatamiento de la iglesia pretribulacional, en medio de la tribulación o post-tribulacional, y en la Biblia la que más respaldo encuentra es que el Señor nos guardará en el día del mal. Hay más promesas para creer que el Señor nos librará de la ira venidera. Y otro detalle interesante es lo que mencionábamos hace algunos lunes atrás, que desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, que en realidad hace énfasis a los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, no se menciona a la iglesia por ningún lado. Y cuando se le menciona como la multitud de ropas blancas, vestidas de ropa blanca, que ya está en el cielo. Y es que yo creo por la fe que el Señor nos levantará, y luego de esto es que el anticristo aparecerá, así como la palabra de Dios lo enseña. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, dice la palabra del Señor que habrá gran terremoto, versículo 20, que los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá en tierra. Segundo juicio, segunda manera de castigo que vendrá. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Dios provocará que se maten entre ellos mismos. ¿Cuándo Dios ejerció este juicio? En el caso de los madianitas, cuando venían contra Gedeón. Hubo tanta turbación que se mataron entre ellos solos. Dios hará algo similar en aquel tiempo, dentro del juicio final. Sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 22, la tercera manera de castigo. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Esto es lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Y si alguien piensa que esta palabra es simbólica o figurativa, no es así. Está hablando de que literalmente Dios hará caer granizo del peso de un talento, según la ira de una de las copas de la ira de Dios, sobre los habitantes de la tierra y sobre este ejército que estará ahí en el conflicto de la guerra. Entonces, así es como las naciones recibirán a Cristo en realidad en la segunda venida. No es que la gente estarán de brazos abiertos recibiendo al Señor. Ellos descenderán a una guerra conocida como la guerra de Armagedón, la guerra de Gog y Magog, en el valle de Megiddo, conocido como el valle de Josafat. Ahí es el mejor lugar para llevar a cabo guerras. Ahí pelearon algunos siervos, por eso se llama el valle de Josafat. Ahí peleó el rey Josafat. Ahí peleó Napoleón Bonaparte también, una parte de las batallas. Han dicho que es el mejor lugar para llevar a cabo una guerra. Y ahí es donde descenderá China y el resto de las naciones rusas, excepto Estados Unidos. Parece que no aparece en ninguna de las profecías bíblicas en el aspecto de tiempo final. De alguna manera ellos irán perdiendo. Las dos máximas potencias en los tiempos finales será China, que la Biblia menciona como
la nación, y te recordás tú tal vez cuando aún en tiempos pasados mi hermano G. Ávila lo mencionaba, y vendrá la China roja y sus ejércitos. Esto es real. La Biblia habla que China traerá 200 millones de soldados para la batalla en el valle de Josafat. Para el año 2004 ellos tenían 175, el ejército de China se contabilizaba con 175 millones de soldados. Para la actualidad no me cabe duda que ya tienen esos 200 millones listos. Amado hermano, esto es lo que la palabra de Dios dice en relación a la profecía de la guerra en el final de los tiempos. La tercera guerra mundial no será librada por armas atómicas, sino por el Rey de Reyes que vendrá literalmente en la segunda venida. Ahí sí habrá señal. Ahí sí habrá señal, no como en el arrebatamiento, que simplemente será en un abrir y cerrar de ojos y la mayoría creerá que fueron los alienígenas ancestrales o que fue un ataque de un arma química o biológica. Y ojo, porque el escenario que se está presentando actual, podríamos pensar que si una gran cantidad de personas desapareciera ahora mismo, más de alguien sacaría la teoría que fue un arma nueva que probaron y que desapareció un montón de gente. Pero ciertamente lo que Dios dice es que viene por su iglesia, Él viene y nadie lo detiene. Alabado sea el nombre del Señor. En la segunda venida que sucederá después de la gran tribulación, en eso sí, la Biblia dice que habrá señal. Por eso Mateo 25 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días que el sol se oscurecerá, la luna se volverá como sangre y habrán lluvias de meteoritos, cumpliendo así lo que dice Apocalipsis 6:12, una lluvia de meteoritos sobre la tierra, pero no para que veamos el espectáculo, sino como manera de juicio. La palabra del Señor nos enseña entonces en Apocalipsis 19:11, que vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Literalmente se verá venir al Rey de Gloria con poder y gloria desde los cielos. Cuando eso ocurra, entonces las naciones se voltearán y el anticristo y el falso profeta se unirán para hacerle la guerra al Rey de Reyes. ¿Y qué sucede? Bueno, hermano, no puedo pasar este dato por alto. Me encanta ver cómo la palabra de Dios se arma. Apocalipsis 19:11. Gloria al nombre del Señor. Aquí es donde tenemos los detalles de las naciones y del juicio contra las naciones. Anteriormente, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Mi hermano Pastor Alpírez dice, allá en Guatemala hay dos opciones: o participamos de la cena de la boda del Cordero, o nosotros seremos cenados por los animales que la Biblia menciona ahí. Dios nos guarde de ello. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este no necesita mucha presentación. No es Buda, ni Krishna, ni Mahoma. Ya sabemos quién es. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Significa corona sobre corona, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Ahora, escucha este texto, siervo. Él vendrá con un nombre que nadie conocía. Probablemente el anticristo utilizará esto de excusa para decir que él es el Cristo, solo que viene con un nombre nuevo. Esto es interesante, no hay que pasar por alto estos detalles, ¿verdad? Porque dice que vendrá con un nombre nuevo. Y no me cabe duda que el anticristo aprovechará ese dato para decir que él es, que viene con un nombre nuevo. Estaba vestido de una ropa, este es Jesucristo, teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, ¿por qué está teñida en sangre su ropa? Algunos creen, no, es una forma simbólica de la sangre derramada en la cruz de Calvario. No. Isaías 63 nos da la respuesta de por qué estaba manchada su ropa. Alabado sea Dios. Vayamos allá a Isaías 63. Gloria al nombre del Señor. Me gozo en la palabra y te digo, siervo, podríamos pasar el resto de la noche hablando de la profecía. Isaías 63. Amén. El profeta pregunta, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestido rojo? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y él responde, yo, el que hablo en justicia grande para salvar. Ya sabemos quién es él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, de Apocalipsis 19:11. ¿Por qué es rojo tu vestido?, pregunta el profeta. Y tu ropa es como del que ha pisado el lagar, como el que ha aplastado uvas y ha salpicado su ropa. Y él responde, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor.
y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de los redimidos ha llegado. Alabado sea Dios. Palabra poderosa y a la vez digna de ser tenida en temor. Qué tremendo. Este es el Rey de Reyes, vendrá, y aún sus vestiduras serán manchadas de la sangre. Y sigue diciendo la palabra: miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Alguien podría pensar, Dios haciendo esto, sí, Dios traerá juicio a las naciones. Así lo dice a Mateo 25, que Él llamará juicio a las naciones. Allá en Zacarías 14 encontramos otro dato especial de esto, hermano. Gloria al Señor. Me encanta de esto porque no es que tenga una agenda donde voy viendo los textos, sino que Dios nos lo trae a la mente en el momento que estamos hablando de la palabra. Gloria a Dios, y entonces siervo. Los textos van surgiendo por medio de la palabra que se ha leído. Zacarías capítulo 14, alabado sea el nombre del Señor, bendita sea la gloria de Dios. Zacarías 14 dice la palabra del Señor en relación a la segunda venida de Cristo, al mismo evento que habla Mateo 25, al mismo evento que habla también allá en Apocalipsis 19:11, al mismo evento de Isaías 63. Dice la palabra de Dios en Zacarías 14: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá, aquí es la profecía que se relaciona al tiempo final. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Ves? Este es el detalle de la segunda venida. Él pondrá sus pies en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Este es el terremoto al que hacíamos referencia hace unos minutos, al oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Saal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Yo tengo la esperanza de que vendré también ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque los justos, dice la Biblia, heredarán la tierra. Y somos justos no por nuestra propia justicia, sino por la gracia de Jesucristo. Por fe. Amén. Y acontecerá en ese día, no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también que en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidente. Esto ya habla del contexto de la profecía del Señor estableciendo su reinado perfecto, visto en visión como el anciano de días del capítulo de Daniel. Pero el complemento de la palabra, volvamos a Apocalipsis 19, donde íbamos. Apocalipsis 19, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis 19, nos saltamos allá para averiguar lo de la sangre en los vestidos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y ahora su ya nombre sabemos por qué. Es el Hijo de Dios. Amén. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Este es el juicio decretado sobre lo que leímos en Ezequiel 38. Y él pisa el lagar del pino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena del Señor. Por supuesto, la invitación es a aves de rapiña, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de su jinete, carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, el anticristo, y a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, el anticristo,
y con ello el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. Los dos, el falso profeta y el anticristo, fueron tomados. Y los que recibieron la marca de la bestia y que habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Son los primeros en estrenar el lago de fuego. El lago de fuego hasta el día de hoy continúa sin estrenar. Lo que sí se ocupa en la actualidad es el infierno, que de igual manera es un lugar de tormento, pero que un día se saldrá de ahí para ser enjuiciado ante el juicio del trono blanco y a ir al lago de fuego, que será un lugar peor. Dios tenga misericordia de nuestra alma. Amén. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes. Los demás fueron muertos por la palabra que salía de la boca de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así es como estamos viendo a través de la palabra del Señor cómo se relaciona. Ahora, esta profecía que hemos visto en Ezequiel 38 no tiene que ver, al menos por el momento, no lo estamos relacionando a los eventos actuales en Ucrania, sino a los eventos finales que nos dicen que al final de los tiempos, tanto la nación de Rusia como Alemania, Turquía, Libia, la Etiopía árabe y estas otras naciones se unirán en una confederación y se unirán bajo el comando de Rusia. En otras palabras, esto nos deja ver que si nosotros preguntamos qué pasará con Rusia actualmente, Rusia seguirá siendo un poderío militar que no podrá ser detenido, excepto por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que hará juicio contra ella y contra las naciones que se levanten contra Israel en la profecía de Ezequiel 38. Así es como vemos en la palabra del Señor, mi hermano Carlos, es como encontramos la relación de la profecía bíblica a Rusia. Vuelvo y aclaro, no en relación a los acontecimientos actuales, sino en relación a una mirada hacia el futuro. Por eso decía desde el principio que la palabra de Dios está más actualizada que la noticia del mañana. Porque mientras muchos se preguntan qué va a pasar, qué va a suceder, la Biblia ya nos dice lo que va a suceder. Ni la OTAN, ni la Organización de las Naciones Unidas aparecen dentro de este régimen final de la palabra de Dios. Aparece Gog, Magog, aparece Tubal, aparece Mesec, aparece Togarma, aparece Gomer, aparece Cus, aparece Fut y Persia, Tarsis. Estas naciones que hacen relación a España, Turquía, Libia, la Etiopía árabe, hace relación también a lo que es el área de Moscú, a los confines del norte. Hacia el norte está Rusia, hacia el norte de Estados Unidos, donde fue escrito este maravilloso libro de la palabra de Dios. Es así, mi hermano Carlos, como relacionamos a Rusia en la profecía de la Biblia, lo que la Biblia dice con respecto a Rusia en los tiempos finales. Alabado sea Dios. Amén. Amén, Luis, qué tremendo. La verdad es que, bueno, podemos entenderlo así como estás diciendo, ¿verdad? De que lo que está pasando ahora no va a ser la aniquilación del mundo. Correcto. No va a ser la extinción de la humanidad, ¿verdad? Porque a veces pasa que nos dejamos de llevar de esas noticias, ¿verdad? Donde dicen, bueno, Rusia ya tiene un proyectil que tiene el nombre, bueno, puede que sea cierto, pero no lo sé. Un sistema de armamento nuclear que si en dado caso no aparecen los principales comandantes, se activa automáticamente por medio de satélite, provocando una aniquilación. Según lo que ellos dicen, no habría ganadores. Por eso es que Putin dice no habría ganadores. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia a mí me dice? La Biblia me enseña que todavía a este mundo le queda el periodo de la gran tribulación. Si el rapto fuera hoy, todavía quedarían 7 años. Y después de los 7 años, el periodo del milenio que la palabra de Dios habla. Así que solo del arrebatamiento en adelante a la tierra le quedarían 1007 años. Hablando de esta manera, la tierra no será destruida por un meteorito o por algo del espacio. Al final del milenio, la Biblia habla que nuevamente, y esto lo vamos a ver, siervo, porque al final, después de que Satanás es desatado, ¿sabes a dónde huye a refugiarse para traer de nuevo a las naciones en contra de la guerra de los santos? A Gog y a Magog. Después de los 1000 años, se vuelve a levantar esta nación y entonces el Señor
simplemente acá se hace una limpieza total, los elementos ardiendo se deshacen completamente y aparece una tierra nueva donde ya el mar no existe. Y nosotros aparecemos dentro de la ciudad preciosa, ya recibiendo la nueva Jerusalén de la palabra del Señor. Pero esto es interesante, que estas cosas van hasta el tiempo final. Gracias. Fíjate que un saludo aquí a Cris Gutiérrez, a René Orozco, no sé si todavía están o ya se fueron. Velázquez, Antonio, bendiciones, dice siervo, muy edificante. Carlitos, ánimo, gusto en verte, gracias. Después miro. Buen día, mi hermano Rafita, lo veo por ahí. Sí, hermano Velázquez, Rafita, Dios le bendiga. Mi hermana pastora Débora también, un saludo muy cordial. Gloria al Señor. Siervo, queremos prácticamente ir aterrizando, creo que lo de Mateo nos viene quedando. Está bien, ¿querés que lo miremos? Démosle un repaso breve, siervo, porque es importante, porque si bien es cierto, estamos hablando de que Rusia no va a provocar la aniquilación del planeta actualmente, pero sí es importante saber lo que la profecía de Mateo 24 habla en relación a las cosas que sí podemos enfrentar. Ya hemos hablado de las cosas que probablemente no sucederán momentáneamente, al menos que la iglesia desapareciera esta noche. Los que se queden pueden esperar la tercera guerra mundial después de 3 años y medio de que el anticristo firme el tratado de paz. Pero al menos que sea así, nosotros todavía seguimos viendo la palabra de Dios. Ahora, yo más creo, mi hermano, que estamos proféticamente en la agenda de Mateo 24:7. Ahora, esto es lo que tú me comentabas. Es cierto, es exactamente eso lo que te decía. Se menciona Mateo 24:6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Amén. Pero aún no es el fin. Y ahorita me estás mencionando el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, dice, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Esta es la parte esencial que debemos entender. Si bien es cierto, encontramos cierta satisfacción y confianza en saber que el mundo no será destruido momentáneamente por una aniquilación de armas nucleares, porque eso dejaría una serie de profecías sin cumplimiento y entonces la palabra de Dios no tendría razón, y sabemos que eso no va a suceder. Pero una cosa sí es importante notar. La palabra del Señor nos habla en Mateo 24:6 de rumores de guerra. En el último siglo, entre el siglo XX y el siglo XXI que estamos comenzando, ha habido la primera y la segunda guerra mundial y los otros conflictos de guerra que se han dado. La invención de las armas atómicas, ya nosotros sabemos las diferentes pruebas de armas atómicas, la destrucción causada en Hiroshima y en otros sectores de Japón. Nosotros hemos oído de todo esto y hemos estado escuchando de guerras y rumores de guerra en este siglo, en el siglo XX, como no lo ha habido en los 19 siglos anteriores. El siglo XX se ha llenado de guerras y rumores de guerras como no lo ha habido en los 19 siglos anteriores. Entonces esto es importante entender, porque la Biblia sí dice que esto será principio de dolores, no es el fin. ¿A qué se refiere con el fin? No al fin del planeta, sino al fin de los gobiernos humanos que será puesto por medio de Jesucristo. Él pondrá final a los gobiernos humanos para dar lugar al reinado milenial en la segunda venida de Cristo. Ahora, la palabra del Señor nos dice que aún no es el fin, pero ojo, sí son principios de dolores. Y si yo me atrevería a pensar que más que preocuparnos por los asuntos de la guerra actualmente, nos debemos preocupar por el segundo punto en la agenda de Mateo 24:6 al 7. ¿Por qué? Mateo 24:7 habla de los acontecimientos y los dolores de parto que tendrán lugar en los tiempos finales. Y la palabra del Señor dice en Mateo 24:7, voy a pasar el 6, ya que el 6, rumores de guerras y guerras. Quiero decirle que en esta agenda una cosa no sustituía a la otra. En otras palabras, los rumores de guerra no quedaron atrás y luego vienen terremotos y luego no van en un orden, sino cada uno se va agregando.
En otras palabras, a las guerras y rumores de guerra se han venido agregando. Ahora, me llama la atención lo que Mateo 24:7 dice, porque esto es lo que la Biblia dice. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. 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 Y esta palabra pestes también se ha relacionado en el siglo XX. La palabra pestes es la palabra griega oilomos, que significa literalmente enfermedades infecciosas y mortíferas. Esto ha comenzado desde la peste bubónica, la peste negra, el SARS, lo que es el ébola en el área del Congo. Pero principalmente si hablamos de pestes, inmediatamente nos viene, y de una enfermedad infecciosa y mortífera, nos viene la que acabamos de vivir. El tipo de pandemia que jamás hubiésemos imaginado, que hubiese puesto en jaque a la Organización de la Salud y a las naciones del mundo, como lo hizo el virus ya sea que en realidad haya sido o no haya sido inventado, quién sabe de dónde vino, ni sabemos para dónde va. Pero lo que sí es cierto es que estamos viendo pestes, también estamos viendo terremotos. Y el siguiente punto, y este es poco, siervo, porque lo vengo predicando desde hace más de 1 año y medio, por este sentir que Dios puso en nuestro corazón. Dios ha puesto en nuestro corazón que el siguiente punto en venir sobre el planeta Tierra, más allá de la guerra o de esto, es un periodo de hambruna, de escasez. Esto es lo que sí podemos esperar en el tiempo, por lo cual sí debemos pedirle a Dios. Yo tengo la promesa de la palabra de Dios, de Salmos 34:10, que dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, y los que buscan de Jehová no tendrán falta de ningún bien. Pero nosotros debemos de estar fortalecidos en la fe para enfrentar lo que vendrá. Ahora, me llama la atención que agregado a esto, Dios ha estado hablando a través de diferentes visiones, sueños. Te vuelvo y te confirmo, siervo, ayer nos reunimos para un ayuno con la Alianza Evangélica, con los pastores, y dentro de ellos una pastora testificaba, dice: hermanos, yo quiero compartirles algo. En nuestra iglesia, en un tiempo de ayuno, una jovencita compartió un sueño, y en este sueño ella veía la bandera de España, y veía varios árboles de frutas, y luego pasó un viento y aquello quedó seco. Luego vio la bandera de Perú, y lo mismo, varias hortalizas, varios árboles y varias frutas. Luego pasó un viento y quedó seco. Y luego dice: vi la bandera de Panamá, y las tierras más productivas acá se llama tierras altas, y vi las frutas y todo de tierras altas. Pero pasó el mismo viento que había pasado en las otras naciones, y hubo una gran sequedad de todo. En otras palabras, una gran escasez. Ahora, hace algún tiempo atrás, Dios puso en mi corazón esto que hemos compartido, y a veces pareciera como de una forma caótica, como si estuviéramos invitando el caos. Pero hace unos días atrás, pensando en la palabra de Mateo 24:7, el Señor me dijo esto: vienen días cuando el hombre que trabaje pedirá que se le pague con algo de comer en lugar de dinero. Porque el problema no será el dinero, el problema será la escasez de alimentos que habrá. Que aunque se tenga el dinero, pero si no hay que comprar, eso será algo de lo que vendrá. Esto tampoco es la hambruna del apocalipsis de la tribulación, pero sí se refiere a los principios de dolores. Ahora, yo me pongo a pensar, y quizás podría decir que los acontecimientos, las sanciones, todo esto que está pasando, podría empujarnos hasta esta verdad que Dios ha venido haciendo sentir, y sabiendo que próximamente podría ocurrir. Yo sí creo, siervo, que lo que la Biblia me dice también, Mateo 24:7, es lo siguiente en venir. Mateo 24:7 dice: la peste, bueno, ya estamos saliendo de la peste, y hambres y terremotos. Los terremotos no se van a detener, pero vendrá hambres en diferentes lugares. Aún la Organización de la Salud lo mencionó hace tiempo atrás, diciendo que la siguiente pandemia que con gran probabilidad el mundo enfrentará tiene que ver con un hambre. No solamente esto, el hambre siempre se ha habido en la tierra, pero vendrá de una magnitud mucho más tremenda. Amados hermanos, yo sé que Dios está hablando a diferentes pastores, a diferentes siervos. Dios les ha hablado. Nosotros hemos estado predicando ustedes recordarán, si lo verifican en la internet, en YouTube, en el tiempo de pandemia, cuando no se podía predicar, sacamos la bocina, predicamos al aire libre, predicando lo peor está por venir.
Lo peor no es la evolución de Delta o de Omicron, del virus. Lo peor es un tiempo de escasez que proféticamente podemos entender por la palabra que será incluido dentro de estos principios de dolores, aunque todavía no es el fin. Alabado sea Dios. Pero el arrebatamiento de la iglesia sí puede suceder de la noche a la mañana en cualquier momento. Puede suceder inclusive ahora mismo. No hay nada que se tenga que cumplir para que eso ocurra. Mira, Luis, yo creo que la pandemia, como muchos han dicho, ha sido una llamada de atención para la iglesia, para muchos cristianos. Una hermana me decía recientemente, ¿qué hago con unas mis hermanas que desde la pandemia, como no se podían reunir, no iban, después en línea, pero tampoco tenían para el internet y ahora no quieren nada? ¿Qué hago? Dice, ¿verdad? Entonces, yo le decía, es que realmente esta situación ha venido a manifestar lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, cuando dijeron se cierran así los templos, bueno, pero buscamos, o sea, vemos qué hacemos, vemos si, bueno, hoy tenemos las herramientas del internet, venimos y lo hacemos. Entonces, si no hubiera internet, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, en otros tiempos, pues se han escondido, han buscado lugares secretos donde reunirse, han existido. Y hoy en día incluso nosotros lo vivimos por primera vez, por ejemplo, Guatemala, Centroamérica, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en esos países como en China, Corea del Norte, donde ellos la iglesia, incluso Cuba, ¿verdad? Que no hay libertad de religión, entonces ellos mismos han buscado las formas, pero quien conoce al Señor no dice, como no se puede, ¿verdad? No se puede, pues, ni modo, yo quería, pero no se puede, ¿verdad? No hay palabras que explicar. Entonces, ha venido esta situación a revelar lo que hay en el corazón y aunque no se aplique, podría decirlo así, a revelar quién es trigo y quién es cizaña, ¿verdad? O sea, o somos... Ha venido esto a suceder así, siervo. O somos calientes o fríos o tibios, ¿qué somos, verdad? Entonces, se nos ha presentado un desafío en la fe. Ahora, yo te voy a decir, con esto que acabas de mencionar, de que estamos viviendo esta etapa de Mateo 24, 7, 8, ¿cómo podemos estar preparados para esto como cristianos, verdad? ¿Y qué palabras de ánimo le damos a quienes están escuchando que quizás llenan su corazón de temor porque se nos ha predicado también que no debemos temer, ¿verdad? Amén. No importa la situación que venga. Incluso por salud no debemos de tener miedo, ¿verdad? Sino que tenemos que fortalecernos, tener la fe siempre fuerte, esperanzados siempre en el Señor. Estamos en sus manos y nada nos va a suceder que Él no lo permita y que Él no lo quiera así, ¿verdad, siervo? Nuestra vida está en sus manos y es una realidad. Cuando nosotros compartimos temas como estos, nunca es nuestro objetivo propagar la histeria colectiva en ninguna manera. No procuramos eso, sino alertar al pueblo de Dios para que nuestra fe se afirme más en el Señor, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, como dice la palabra del Señor. Entonces, en estos tiempos, siervo, en nuestro caso en particular, ciertamente hubieron las restricciones, se cerraron los templos, pero Dios nos desafió a hacer cosas que no estaban a nuestro alcance hacer. Por ejemplo, en el tiempo en que no se podía salir a predicar ni nada, fue cuando Dios vino y me incitó para ir y predicar la palabra al aire libre. Yo decía, pero ¿cómo si hoy no se le permite ni salir a las mujeres? Y yo vine y conseguí el número de los comisionados de seguridad acá en el área de Bocas del Toro. Me comuniqué anticipando, dije yo, no, si me van a arrestar, que sepan que no es mi intención desafiarlos a ellos, sino por orden de Dios. Le llamé al comisionado, le digo, varón, Dios le bendiga, quiero comentarle esto, varón, yo he respetado las autoridades como la palabra de Dios me dice, pero el Señor me está diciendo que me levante y que vaya a predicar con esta palabra, que vaya a advertir en este tiempo y que vaya, hay mayor necesidad de hacerlo. Y la respuesta es que Dios ya se había anticipado, siervo.
Aunque había bloqueo para todo, no había cómo salir, había toques de queda generalizado. En ese momento, ¿cuáles fueron las palabras del comisionado? Esto es lo que él me dice: vaya varón, hable y predique la palabra de Dios en este tiempo. Y yo dije, Señor, yo teniendo temor, yo le estaba avisando por si acaso me iban a arrestar, que supiera que no era porque quería destaparlo. Y el varón dio la libertad, hermano. Comenzamos a predicar. Gracias a Dios, a pesar de todo, nos desafiamos en la fe para mantener el templo abierto. Y eso nos dio una ventaja maravillosa. Dios hizo cosas maravillosas en el templo. El templo tuvo una bendición mayor. No teníamos baldosa ni nada, y Dios nos regaló la baldosa. Y no cualquier baldosa, nos regaló porcelanato para ponerle al templo. En otras palabras, pude decir con seguridad: Dios nos ensanchó en tiempo de angustia. Las cosas que no habíamos logrado, las logramos aceptando el desafío. Pero entonces, es el impulso, que aquellos que predican sigan predicando. Aquel que se guarda en santidad, sígase guardando para Dios. Y yo creo que por esto el libro de Apocalipsis dice: el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo sea el que es santo, el que es justo practique la justicia todavía. Creo que al final de los tiempos vendrá un tiempo de determinación, de decisión, que las circunstancias nos van a doblegar a definir de qué lado vamos a estar. Hermano, usted y yo queremos estar del lado de Dios. Estemos del lado del Señor. No descuidemos. Ahora más que nada, lo que nos puede sostener es la promesa de la palabra de Dios. Acá en Panamá, aún algunas mujeres dueñas de almacenes árabes me dicen en una ocasión: varón pastor, ¿y usted ahora cómo va a hacer para sobrevivir? Con el pensamiento de que tal vez nosotros solo dependemos de los diezmos o ofrenda. Y yo le digo: Dios es el que se encarga de todo. Entonces se movió en Panamá la cosa de las ayudas de bonos, y cada quincena le regalaban un bono de $100 a algunas familias. Pero ya sabes que dentro de eso siempre hay robos y hurtos, y a lo que menos le llega son a las familias necesitadas. Pero como cosa extraña, siervo, a nuestra casa, durante aproximadamente todo el tiempo de pandemia, nunca faltó cada quincena el carro que viniera a la puerta a dejar ese bono de $100. Yo vi el cuervo llegando a la puerta de la casa trayendo pan y carne. Dios es maravilloso. Entonces, habiendo pasado por esto, ¿a qué quiero llegar, iglesia? Es verdad, estamos en momentos críticos, las circunstancias no apuntan para nada mejor, pero entre mayor oscuridad, más brilla la luz, más brilla la luz. Y nosotros que en dado momento, siervo de Dios, nos denominamos pescadores, a río revuelto, ganancia de pescadores. Ya iba a decir de pecadores porque eso era lo mismo. Ahora es cuando más debemos predicar. Ahora mira, antes teníamos que utilizar algo para llamar la atención. Uy, en este momento la atención del mundo está captada. Ya yo no tengo que hacer nada para llamar la atención, solo tengo que ir y comenzar a dar la palabra, porque ya ellos están fijando su atención. Y yo quiero decirte esto, siervo, y tú lo has visto. No importa si es noticiero de CNN o si es el otro noticiero que hemos estado viendo de Rusia. No importa qué noticiero sea. Cuando tú ves los comentarios que van subiendo, a cada 3, 4 comentarios dice: Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, que la mano del Señor nos guarde. Tú no ves en algún comentario que diga: Buda nos ayude, Mahoma esté con nosotros o Krishna nos ayuda. Porque la gente sabe que en los momentos de necesidad con el que se puede contar es con el Dios verdadero. En el tiempo de pandemia se vendieron 6,000 millones de Biblias en el año 2020, como no se había vendido en años anteriores. ¿Sabes por qué, siervo? Porque en tiempo de oscuridad, en tiempos de conflicto, en tiempos de angustia, solo hay un lugar donde encontrar esperanza. La bendita palabra de Dios, en la cual dice el Señor: el que oye mis palabras y las hace, le compararé como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Aunque sople en viento, aunque así se desborde el río y caiga la lluvia, no caerá, porque está fundada sobre la roca. Pero el que no atiende a la palabra de Dios será como alguien que edifica sobre la arena. Descenderá río, soplará viento, caerá la lluvia y él caerá, porque su casa está sobre la arena. Por lo tanto, yo debo fundamentarme ahora más que nunca en la palabra de Dios, en la oración, buscando al Señor en ayuno.
porque realmente voy a necesitar estar fortalecido en mi fe en el Señor para afrontar los desafíos que vienen y para alimentar a otros en la esperanza del Dios vivo. Así que hoy es el tiempo de prepararnos, y yo concluyo mi participación, siervo, con este texto maravilloso de Romanos 13. Alabado sea el Señor. Aleluya. Romanos capítulo 13, vuelvo y le repito, no es que hayamos traído una agenda con todos los textos memorizados, sino que Dios va poniendo los textos en el momento que estamos predicando su palabra. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice la Biblia: y esto, conociendo el tiempo, conozcamos el tiempo, iglesia, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca el arrebatamiento de la iglesia. La noche está avanzada, lo estamos viendo alrededor del mundo. Las tinieblas están avanzando y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Conociendo bien el tiempo, iglesia. Esta palabra ha sido compartida por el siervo de Dios, mi hermano Carlos, de la palabra inconmovible, gloria al nombre del Señor. Y nos hemos unido en esta noche para llevar este mensaje y dejarlo en las redes sociales, sabiendo que Dios sigue siendo el fundamento y que esta palabra está más actualizada que la noticia que saldrá el día de mañana. Usted y yo hemos visto a través de la palabra de Dios la perspectiva que la palabra del Señor presenta en relación a Rusia y algunas de las naciones del continente europeo. Amado hermano y hermana, mi hermano Carlos, no sé si hay algo más en esta noche. Animar a mis hermanos, animar a los amigos a que tomemos con seriedad el estudiar la palabra de Dios. Yo me admiro de verdad, agradezco a Dios por tu vida, siervo Luis, y que puedas compartirnos este conocimiento. Yo creo que yo termino esto con una gran claridad de lo que el Señor, cómo el Señor habla en estos pasajes, pero hay preguntas que a veces hacemos preguntas, pero queremos respuestas instantáneas, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Hoy en día creo yo que muchas veces nos hemos acostumbrado a esas cápsulas motivacionales y una imagen bonita con un versículo bonito de motivación, y en este tiempo no podemos conformarnos a vivir de esa forma, a tomar la palabra solamente como ciertas cápsulas de motivación y creer que con eso vamos a ser fortalecidos espiritualmente y vamos a ser alimentados con la palabra. Eso no es alimentarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios habría que estudiarla y recibirla así, de esta forma como nuestro siervo Luis nos la ha enseñado verso por verso y con dedicación y aunque a veces nosotros digamos no sé, pero siempre hay alguien que nos lo va a enseñar, siempre hay alguien que va a saber, que va más adelante, y nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender de la palabra de Dios, que no vengan más tiempos peores para que entendamos, ¿verdad? Yo le he dicho al Señor, yo quiero aprender por las buenas, no por las malas. Sin embargo, me ha tocado recibir también disciplina del Señor por no ser obediente en todo aspecto, pero yo creo que hoy es tiempo de que de verdad nos ciñamos y aprendamos la palabra de Dios, que no solamente sea algo secundario para llenar un tiempo, sino que sea prioridad en nuestra vida para estar fortalecidos en los tiempos, sean mejores, peores que vengan, pero que seamos fortalecidos por la palabra de Dios. Entonces, gracias por la atención, gracias por los que se conectaron y los que siguieron esta transmisión. Gracias, siervo Luis. Damos gracias a Dios por tu vida y por mí esto, y oramos para darle gracias a Dios por este tiempo hermoso.
Dios bendiga la vida de mi hermano evangelista Lucas Schaffer. Pregunta por ahí cuándo volvemos a Guatemala. Bueno, actualmente tenemos un Buena dilema, todavía pregunta. no nos hemos vacunado, no porque tengamos miedo a la vacuna o a morir, sino que yo lo tomé como un desafío para ver cuánto soy capaz de resistir en una determinación propia, como preparando para las cosas que vienen. No tenemos temor a morir, pero dije yo, bueno, este es un desafío gubernamental y esperamos en Dios no ceder. Así que aguantamos ya durante 2 años y pues lógicamente ya estamos determinados en la fe en el Señor, pero a la vez tenemos obstáculo para volver a Guatemala, ya que sin la vacuna no podemos volver por el momento. Actualmente estamos trabajando en esta área como misioneros. Ya estamos en construcción de otro templo en un área del sector indígena, compartiendo la palabra de Dios. Y quiero motivarles a todos ustedes que el hecho de estar pastoreando o predicando en un área no nos limite a llevar la palabra. Esto es algo muy especial. Nosotros estamos tratando de involucrarnos en la palabra. El día de ayer en ayuno con la Alianza de Pastores, la noche vigilia,